Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Yo leo con voz audible, ustedes ahí siguen con sus vistas. Y todos leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Y el pueblo del Señor que espera a Cristo dice: pueden tomar asiento, queridos hermanos. Como dice Cristo, procurad entrar, y hay que forzar a otros a entrar por la puerta. A empellones, aunque sea, métalo, hermano, gloria a Dios. La hermana Carmen Laura, cuando estuvo acá en mes de febrero, decía que a su hijo le dijo: aunque sea a patadas vas a entrar al reino de los cielos, le dijo. Pues eso tiene que ser así, a patadas hay que meterlo, aunque sea el hijo rebelde que no quiere saber de Dios. Hermano, gloria a Dios. Claro, es figurativo, ¿no? Es figurativo porque no está hablando de agarrarlo a patadas, sino de forzarlos. Forzarlos. Yo no sé cómo pueden haber padres que digan, que hasta aconsejan a otros
que ya el hijo adolescente, no le digas nada, déjalo, que el Espíritu Santo haga la obra y tú déjalo. Si no quiere venir al templo, déjalo allí, no lo fuerces porque peor se revela. Yo digo, ¿cómo? Ese consejo que dan es un consejo errado. El hijo o la hija, mientras esté bajo el techo de mi casa o de su casa, tiene que venir al culto sí o sí. Se acabaron, los amenes bajaron. Repito, el hijo, la hija, la edad que tenga. Pero es que ya es un hombre de 20, 28 años. Ya es un hombre, ya. La edad que tenga, mientras esté bajo mi techo. La edad que tenga mi hija, esté bajo mi techo, tiene que venir al culto. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Así que esa mentira del diablo de que no le digas nada porque se va a revelar peor, déjalo, que el Espíritu Santo haga la obra. Sí, el Espíritu Santo va a hacer su obra, pero yo tengo que hacer la mía. Y la mía es al templo. No, que yo no quiero ir, que a mí no me gusta, que esto, lo otro. Bueno, entonces, hijo, consíguete tu cuarto y haz tu vida por allá. Pero aquí no puedes seguir. Aquí se alaba a Dios en esta casa. Aquí se adora a Dios en esta casa. Ya han habido testimonios ya de hijos que se quedan en las casas, los padres no les dicen nada para no incomodarlos, y después entonces meten hasta la novia, la meten a la casa a fornicar, o al novio en la casa a fornicar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y los creyentes aquí adorando a Dios, y la casa se convirtió en un burdel. Dios mío. Muy crudo, ¿no? Pero es que es la realidad, hermano. Y entonces los hijos haciendo su festín allí, inconversos, porque el padre y la madre no les fuerza a estar en el templo. Pornografía, metiendo demonios a la casa, y los padres aquí adorando y llorando, y allá en la casa haciendo y deshaciendo el diablo, hermano. No puede ser así, hermano. Gloria a Dios. Padres que hacen eso son flojos. Ay, Señor. Son flojos espiritualmente. No quieren tener problemas. Mejor dicho, no quieren cumplir su responsabilidad. No quieren cumplir su responsabilidad. Yo no voy a decir que levanten las manos, pero ¿cuántos hogares aquí no hacen culto familiar en sus casas? Y los cabezas de familia, ahí, los hijos abandonados, los hijos viendo televisión, y los hijos viendo los programas y las series. Es terrible, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Pues sal a marchar entonces, porque como no quieres cumplir tu función y tu responsabilidad, tienes que entonces adoptar los métodos mundanos. Anda a marcha entonces. Anda a marcha y oponte a todo eso. No, esta pelea se pelea de rodillas. Dice la Biblia que Adonías, uno de los hijos de David, el cual también era muy hermoso, dice que David nunca le estorbó en su carrera loca de pecado. David nunca le estorbó. David fue un gran guerrero. David fue un gran estadista. David fue un gran rey, el rey de Israel. David fue, como la Biblia lo llama, hasta profeta. Pero como padre fracasó. Eso la Biblia lo enseña. Como padre fracasó, hermano. Y no tuvo el valor de poder enfrentar a los hijos. Por eso es que la rebelión se le levantó de su propia casa como consecuencia de su pecado. En su propia casa se levantó. Y cuando un hijo violó a su media hermana, David, ¿qué es lo que hizo? Pero no está bien lo que has hecho, hijo. ¿Por qué haces eso? La había violado. Hermano, hubo crimen entre sus hijos. Y David no actuó en nada. Adonías, que dice la Biblia que David no lo estorbó,
¿Qué hizo Adonías? Se sublevó contra su padre y lo quiso matar. Lo mismo Absalón también, que David tuvo que salir huyendo, porque si no Absalón le cortaba la cabeza a su propio padre. Gloria al nombre de Dios. Yo no lo juzgo a David. David no allá en la presencia de Dios, pero cuando estuvo aquí en la tierra fracasó como padre. No fracasemos nosotros como padres. Cumplamos nuestra labor. Dije, cumplamos nuestra labor, amados hermanos. Y si alguien se siente aludido, pues yo le digo, esto no es casualidad. Gloria a Dios, ni mera coincidencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Hemos venido hablando todos estos días sobre estos acontecimientos escatológicos. Se les llama así escatológicos porque son profecías que están en un futuro, pero en un futuro muy cercano, hermano. Los acontecimientos a nivel mundial, nacional, en nuestro país, nos hablan de que estamos a las puertas, hermano, de que pronto llega Cristo. Cristo habló que habrían conflictos nacionales, habrían conflictos en los hogares. El hijo entregará al padre, el padre entregará al hijo. Los enemigos serán los de su casa, dijo Cristo. Pero en Mateo 24 habla de esto. Gloria a Dios. Terremotos, guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, destrucción. Y todo eso se está viendo no ahora, ya hace tiempo, hermano. A nivel mundial, las naciones están siendo conmocionadas. Gloria a Dios. Los gobiernos están fracasando. Alabado sea el nombre del Señor. Y tiene que ser así, tiene que fracasar todos los gobiernos, sean democráticos, sean autócratas, de dictaduras, todos los gobiernos, monarquías, oligarquías, todos los gobiernos tienen que fracasar. Y están fracasando. Alguien dijo, la democracia es mala, pero es lo único que tenemos. Gloria a Dios. Todo eso viene porque han rechazado la teocracia, es decir, un gobierno de Dios. Y por eso es que está viniendo todo lo que está ocurriendo. Pero es necesario que los gobiernos entren en caos, en crisis, porque todo eso prepara el camino para la venida de este personaje. Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Juan lo llama el anticristo. Y Juan lo llama también la bestia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Juan ve que sube, que sale de entre las aguas, de entre los mares, sale este personaje, la bestia. Y las aguas, las muchedumbres de aguas, según Isaías, son pueblos, son naciones. Juan también lo dice. Esa mujer, esa ramera que habla capítulo 17 del libro de Apocalipsis, la gran ramera, dice que está sentada sobre una bestia escarlata, pero también está sentada sobre muchas aguas y 7 montes. Gloria a Dios. Esas aguas representan las multitudes de las naciones, de los pueblos. Y de allí es que va a salir, de entre las naciones, especialmente de Europa. De allí es que va a surgir este personaje conocido como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gloria a Dios.
Pablo habla del misterio de iniquidad y dijimos que es esa actividad espiritual de poderes del mal secretos, que aunque no se pueden ver con los ojos físicos, pero está en acción y es evidente. Ante las cosas que estamos viendo, es evidente que hay un mundo espiritual de maldad que está operando. En Efesios capítulo 2, Pablo habla de que en otro tiempo estábamos perdidos, sin Cristo, sin Dios, y que seguíamos la corriente de este mundo, y que el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu opera en el corazón de los hombres y las mujeres que no han aceptado el amor de la verdad. Están aceptando la mentira, están aceptando el engaño. Gloria a Dios. Esa actividad espiritual del mal, hermanos, que es evidente en este mundo, irá en aumento. Pablo lo llamó, repito, misterio de iniquidad, pero irá en aumento hasta que llegue a su clímax, en el desacato total a la ley de Dios, a las normas, a los mandamientos de Dios, que se consideran sagrados en la Biblia. Gloria a Dios. Debido a ese espíritu prevaleciente de rebeldía, de desacato, de maldad, el amor de muchos, dijo Cristo, se va a resfriar. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo creo que Dios tiene que enviar, hermanos, un poderoso despertar. Antes de levantar la iglesia, el Señor tiene que, no sé, un mover del Espíritu de Dios fuerte, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, para luego el Señor llevar a su iglesia allá a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo están esperando? Gloria a Dios. Hemos hablado de que antes, como dice Pablo aquí, de que no vendrá el anticristo, no vendrá el Señor, la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya hemos estado hablando de la apostasía, en qué consiste, y queremos ver las dos dimensiones de la apostasía. Número uno, la apostasía teológica, que es una desviación y rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y de los apóstoles. Pablo ya dijo en 1 Timoteo que algunos, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Estoy leyendo en 1 Timoteo 4, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en 2 de Timoteo 4 también leíamos, gloria a Dios, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Estos falsos dirigentes, como dice el apóstol Pedro y Judas también, que se introducirán encubiertamente, otros se desviarán, es decir, que estuvieron un tiempo en la verdad, estuvieron un tiempo enseñando lo correcto, pero se desviaron,
se ensoberbecieron, perdieron el rumbo y entonces trastornan la fe. Dice Pedro que por ellos, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pueden alabar al Señor, gloria a Dios. Estos falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto las exigencias de Cristo, que son el arrepentimiento, la separación de la inmoralidad, del pecado, y la fidelidad o la consagración a Dios y a su palabra. Ese es el evangelio moderno de este tiempo, donde ya no se habla de arrepentimiento, donde ya no se habla de autosacrificio, de autonegación, ya no se habla de sufrimiento por la causa de Cristo, mucho menos de arrepentimiento, mucho menos de abandonar el pecado, el mundo, de prácticas inmorales y de consagración a Dios total. Estos falsos obviarán todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estos pseudos maestros, pseudos apóstoles, pseudos evangelistas serán populares. El evangelio falso se va a centrar en los deseos humanos y en las metas egoístas. Es decir, se va a predicar un evangelio popular, un evangelio que la gente quiere escuchar, un evangelio adornado, un evangelio acomodado a los deseos de la gente. Vuelvo a repetir, segunda de Timoteo. Pero leemos ahora desde el verso 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso de no sufrirán la sana doctrina, es decir, que no la soportarán, no sufrirán, no querrán escucharla, no van a soportarla. Hoy mismo se ve, hermano, hay gente que no quieren oír el evangelio que hable de arrepentimiento de obras muertas, de abandono del pecado. La gente quiere tener un evangelio, pero un evangelio acomodado, un evangelio donde le permitan seguir fornicando, seguir adulterando, seguir embriagándose, seguir practicando las cosas de la carne, y así van a entrar al reino de los cielos, porque una vez salvo, siempre salvo. Pero la Biblia dice, no hay rey, Dios no puede ser burlado. Es decir, que no se puede vivir en los apetitos de la carne y a la vez agradar a Dios. San Pablo apóstol dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Gloria a Dios. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces sí agradas a Dios. Y dice más Pablo, que hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. La carne, por un lado, tira a lo humano, a lo mundanal, a lo carnal, a las prácticas carnales. Gloria a Dios. Pero por otro lado, el Espíritu nos lleva a buscar de Dios, nos lleva a adorar a Dios, a consagrarnos a Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Hermano, la gente no quiere dejar sus prácticas malas. No quieren dejar su vanidad.
La vida vana en que están viviendo no la quieren dejar. Mucha gente no quiere, hermano. Rechazan el evangelio, rechazan la sana doctrina. ¿Me están oyendo todo, amados hermanos? No quieren. Es muy duro, es muy fuerte. Por eso es que vemos mujeres y hasta ya pseudos predicadores que tienen apariencia no de piedad, sino mundanal, aún hasta en su forma de vestir, en su forma de conducirse, en su forma de hablar, su diálogo, gloria a Dios, su forma de conducirse en esta vida, hermano, deja mucho que desear. Pero el verdadero Hijo de Dios tiene su espíritu, su alma y su cuerpo, lo guarda irreprensible para la venida del Señor. Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro gran Dios y Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, a esta vida impía, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria y justamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ya sé que hay algunas que no quieren que toque esto. Aleluya. Y yo tengo que tocarlo porque Dios lo toca. Me refiero aún hasta la forma de vestir, hermano, del creyente. Dios tiene cuidado y Dios aún se mete en nuestra vida y regula hasta las cosas más íntimas de nuestra vida, que son hasta las relaciones sexuales de la pareja. La Biblia lo regula. Gloria a Dios. Eso está allí, léalo, en la ley de Dios. Entonces yo digo, si Dios se preocupa de esas cosas íntimas del ser humano, ¿cómo no se va a preocupar de las cuestiones de nuestra vida cotidiana? De lo evidente, de lo que se puede ver. Gloria a Dios. Lamentablemente la iglesia está perdiendo su sabor. La iglesia está perdiendo brillo. La iglesia se está mundanalizando. Pastor, pero usted no tiene otro discurso. No, ese es el discurso que Dios me ha dado. Y lo voy a seguir predicando. Aunque no le agrade a algunos y a algunas, yo voy a seguir predicando esto. Porque eso es lo que está ocurriendo. La iglesia se está secularizando. ¿A qué me refiero cuando digo que la iglesia se está secularizando? Es decir, que lo secular, lo mundano, se está trayendo a la iglesia, se está aplicando a la iglesia. Gloria a Dios. Ya las iglesias no dicen ni buscan la guianza del Espíritu Santo. La iglesia del inicio, ellos oraban, buscaban la dirección del Espíritu de Dios y ellos podían decir: le ha parecido bien al Espíritu Santo, y si le parece bien al Espíritu Santo, nos parece bien también a nosotros. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y también a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no se dice eso. Hoy lo que se dice es: nos parece bien a nosotros y esperamos que le parezca bien al Espíritu de Dios. Entonces queremos encapsular al Espíritu de Dios en nuestro capricho, en nuestra voluntad, en nuestras formas, en nuestros métodos. La iglesia está siguiendo métodos mundanos. Gloria al nombre de Dios. Están abandonando el método divino. El método divino es de rodillas delante del Señor. Ya no se ora, ya los creyentes no ayunan, los creyentes no oran. Y estoy hablando de creyentes que lo hacían aquí. Lo hacían, ayunaban, oraban. Se metían 2 y 3 días ayunando a la semana. Ya no lo están haciendo. Ya no ayunan ni siquiera una vez a la semana. Están decayendo.
Querido hermano y hermana, tenemos que ser realistas. Quizá esto sea una autocensura, entonces. Ya no se está haciendo lo que se hacía. Ya no se vigila. Gloria a Dios. Y cuando se convoca vigilia, si el pastor no está, desaparecen todos. Bueno, casi todos. El pastor no va a venir hoy día. Uy, tengo cólico. Los callos. Usted entonces lo hacemos porque el pastor está. ¿Y si el pastor se va? Se hundió la barca. No, pues hermano, el líder de esta obra es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dentro de la apostasía teológica, estas características doctrinales de la apostasía, hay por lo menos 3. Número 1, una negación de la doctrina de la Trinidad. Primera de Juan, capítulo 2, versos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, una negación de la Trinidad. Y hoy están yendo más allá todavía. Hoy hablan de la diosa madre. Yo no sabía, hermanos, pero allá me dicen, en la avenida Venezuela con Fosse, hay un templo enorme allí. Es un edificio. La iglesia de Dios se llama algo así. Y yo no sabía que ese lugar es enorme, ese edificio, y se reúne muchísima gente. Yo no sabía que ese lugar es el templo central de esta organización de la diosa madre o el Dios madre, y tiene un montón de seguidores. Gloria a Dios. Esta religión viene de allá, creo que es de la China, y allá tienen, hermanos, más de 1 millón de seguidores. Es una doctrina diabólica totalmente. Diabólica. Pero mire los seguidores. Entonces yo digo, ¿cómo es que la gente termina? Por ejemplo, aquí apareció este fulano que ya se murió y en el infierno está. ¿Cómo se llamaba este? Juan de Dios Miranda, ¿no? Algo así. Ese Miranda, que él decía que él era Cristo, pero que también era la bestia. Se marcó el 666. Se tatuó el 666. Él decía que él era Cristo. Y yo recuerdo, estaba viendo ahí por internet, escuchando ese es un blasfemo terrible. Era, porque predicando hablaba lisuras, fumaba, bebía, un loco. Pero lo que más me preocupaba era los seguidores del loco. Porque puede ser que esté loco y tenga ínfulas, pero los seguidores del loco. Y recuerdo que uno de esos estaba escuchando y un hombre se pone a testificar que había sido pastor evangélico. Y él dice, yo fui pastor evangélico, pero estuve engañado y errado por muchos años. Ahora conozco la verdad. Ahora este hombre, y lo señalaba Miranda, este hombre me ha abierto los ojos. Y le decía, tú eres mi Señor. A Miranda, tú eres mi Dios, yo me rindo a ti, yo me pongo a tus pies. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Increíble, ¿no? Pero ocurre, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo es que esta gente, hermano, se desvíen así? Yo tengo que concluir lo que dice Pablo.
que por no haber aceptado el amor de la verdad, entonces aceptan un poder engañoso, un poder mentiroso. Bendito sea el Señor Jesús. El otro aspecto de esta doctrina de la apostasía doctrinal, una negación de la doctrina de la encarnación de Cristo. Gloria a Dios. Volvemos a repetir el verso 22 de 1 Juan 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4 de 1 de Juan estamos leyendo. Verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, lo que Pablo llamó el misterio de iniquidad. Segunda de Juan, verso 7. Gloria a Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, van a negar la encarnación de Cristo. Negar eso, hermano, es negar lo que la Biblia dice, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, el negar la Trinidad o la encarnación niega la existencia del Dios hombre, la cual es esencial para nuestra salvación. Porque si Cristo no vino en carne y solamente vino en espíritu, como enseñan los agnósticos, y hay algunas religiones que también enseñan hoy, entonces Él no pudo haber muerto. Él no derramó su sangre en la cruz. Y si Él no murió en la cruz, no derramó su sangre, tampoco efectuó el pago por nuestros pecados. Entonces esto es un engaño, no es una realidad. Pero la Biblia dice enfática y claramente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo... Dios se hizo carne. Y dice que vivió entre nosotros, habitó entre nosotros. Sufrió como cualquier hombre. Fue llevado a la cruz y allí lo mataron. Derramó su sangre preciosa. Alabado sea el nombre del Señor. Una tercera característica de esta doctrina de apostasía es la negación de la doctrina del regreso de Cristo. Fíjese cómo estos últimos tiempos el diablo está atacando estas doctrinas importantes, cardinales, para que los creyentes se desanimen, se confundan. Ya desde el tiempo de Pablo el misterio de iniquidad estaba en función. Por eso es que dice que estaban siendo conturbados, estaban siendo perturbados, estaban siendo movidos en su forma de pensar. Gloria a Dios. Segunda de Pedro capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo tienen. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Ve? Negando o poniendo en tela de duda, el regreso de Cristo. Gloria a Dios.
Mira, hay que tener mucho cuidado porque por allá hay una doctrina que se está corriendo. Yo la he escuchado, pero algo así lejano, pero ahora está corriendo. En varias personas la he escuchado. La doctrina de que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Esa doctrina es la que están enseñando ahora, hermano. La iglesia pasa la gran tribulación. Y yo digo, pero ¿y entonces dónde dejamos los pasajes? Apocalipsis 3:10. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 10, pero leemos desde el 9 para entender. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 5, verso 9 de esta misma epístola. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, amados hermanos. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Dicen amén. Dicen amén, amados hermanos. Parece que el calor lo está agobiando un poquito. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, estos pasajes que compaginan con lo que Pablo enseña acerca del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Entonces yo digo, ¿y dónde ponen, si la iglesia pasa la gran tribulación? Y ya sabemos que al final de la gran tribulación Cristo viene a reinar 1000 años. Entonces, ¿dónde ponemos el rapto de la iglesia? Que al final de la gran tribulación ya no tiene sentido el rapto para que ella, si ya viene a gobernar. ¿Dónde ponemos la fiesta de las bodas del Cordero? Que según las costumbres judaicas acerca del matrimonio judío que se celebraba, eran 7 días de fiesta, de bodas. Al principio de esa semana de fiesta había un acuerdo entre los padres de los novios, se firmaba un acuerdo, había un contrato. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Donde se ponían de acuerdo de que los hijos de esos padres se unían en matrimonio. Había una semana de fiesta, los invitados venían, el novio al final de la semana al principio iba a buscar a la novia. Los invitados, por eso que habla Mateo 25, habla de aquellas vírgenes que estaban esperando que llegara el novio y cabecearon, se durmieron. Gloria a Dios. Cuando llegó el novio, habló en voz fuerte y 5 de ellas estaban preparadas. Alabado sea el nombre del Señor. Era esa costumbre. Celebraban una semana de fiesta y al final entonces se coronaba ya el matrimonio, se consumaba el matrimonio. Pues Cristo va a tener una fiesta que se llama la Cena del Cordero. Y dice en Apocalipsis 19 que su esposa se ha aparejado. La esposa es la iglesia del Cordero. Amén, amén, amados hermanos. En Efesios capítulo 5 Pablo habla de que la esposa del Cordero es la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, su esposa, la iglesia. Y que la iglesia está sujeta a Cristo porque Él es la cabeza. Así las esposas estén sujetas a sus esposos. Pues así es la fiesta de las bodas.
Es una semana de días. En este caso va a ser una semana de años. Todos los comentaristas, todos, los antiguos comentaristas, Matthew Henry, el comentario de Beacon, el comentario, ahorita no tengo en mente, son varios comentaristas y gente consagrada y reconocida como hombres de Dios. Aún hasta el Mayal Pirman también coincide en esto. Todos los comentaristas que yo he leído, todos coinciden en que la iglesia es arrebatada, es raptada antes de empezar la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Y los pasajes que sustentan esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 hasta el 18. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51, 52, que tenemos que ser resucitados y que esto corruptible vestido de incorrupción. Y San Juan, capítulo 14, que Cristo dice: voy a ir a prepararles morada y cuando yo regrese los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. La venida por su iglesia, el rapto, será una venida donde no todo el mundo lo verá. Y no será una venida para juicio, sino para llevar a la iglesia. Cuando ya habla de la venida física, literal, visible, que vendrá a gobernar por 1000 años, esa será una venida para juicio. Pero al venir a llevar la iglesia, que será hasta cierto lugar en las nubes, vamos a leer Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. Juntamente con ellos, ¿dónde? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Si la iglesia atraviesa la gran tribulación, entonces ya no hay razón de arrebatamiento. ¿Dónde se ubica el rapto? Una persona que promulgaba esta doctrina me dice: no sé, me dijo. Entonces le digo: y las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Además es significativo que en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, las cosas que son, se menciona a la iglesia como 18 veces. Desde el capítulo 4, con ese sube acá, que los comentaristas, los intérpretes comentaristas de Apocalipsis entienden que ese sube acá, y que Juan pasa de la tierra al cielo, representa el rapto de la iglesia. Ya desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, donde se hace mención otra vez a la novia del Cordero, que es la iglesia, no se menciona en todos esos capítulos la iglesia en la tierra. Yo creo que es significativo, algo nos dice.
Porque si la iglesia pasa la gran tribulación, entonces se mencionaría en todos esos capítulos que la iglesia está siendo salvada de esto, de esta forma. Lo que sí se habla es de que se va a predicar el evangelio durante ese periodo. Estarán los 144,000 judíos sellados por Dios. Estarán los 2 testigos o los 2 olivos, capítulo 11 de Apocalipsis. Y el capítulo 14 que habla de aquel ángel que viene volando con el evangelio eterno y que será predicado a todos los moradores de la tierra. Gloria a Dios. Es decir, que aún durante la gran tribulación habrá salvación. Cuando se abre el 5º sello, en Apocalipsis 6, y se abre el 5º sello, Juan ve las almas de los decapitados por causa del testimonio y la palabra del Señor, que estaban debajo del altar. La iglesia no va a estar debajo del altar. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia está al lado de su amado. Amén, amén, amados hermanos. La iglesia ocupa un lugar preponderante, importantísimo, singular, único, que ni los santos del Antiguo Testamento ocupan, ni los que van a morir durante la gran tribulación por causa del testimonio de Jesús tampoco ocupan ese lugar. La iglesia, la amada. Aleluya, gloria a Dios. Ese no es cualquier lugar, amados hermanos. Pero Juan ve a los decapitados por causa del testimonio, que estaban debajo del altar y que clamaban: ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de aquellos perversos? Y le da una orden el Señor y le dice: todavía tengan paciencia, esperen allí, porque falta todavía el número a completarse. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19? Gloria a Dios. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Judas cita a Enoc. El Enoc de allá de la época de antes del diluvio, por allá contemporáneo con Noé. Que Noé, séptimo desde Abraham, escribió o profetizó que veía descender al Señor con su santa decena de millares de ángeles, su santa decena de millares de santos. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. En esta venida para ya gobernar, vendrá la iglesia acompañándole a Él. Vendrán también los santos del Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y aún los mártires de la época de la gran tribulación para gobernar con Cristo. Y yo digo, si la iglesia pasa la gran tribulación, entonces ¿cómo es que los cielos se abren y ve a Cristo venir con la santa decena de millares de ángeles, de santos, si la iglesia está acá en la tierra? Es que es inconcebible, hermano. No por cuestión de razonamiento solamente, sino bíblicamente. Ya les leí que el Señor dice que Él nos guardará de la hora de la prueba. La hora de la prueba es este periodo terrible, la gran tribulación, que será un periodo horrible. Gloria a Dios. La iglesia no va a pasar ese periodo terrible, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. ¿Quieres ver cómo será ese periodo tan nefasto, tan terrible, hermano? Apocalipsis 8. Lo que va a estar ocurriendo aquí en la tierra. Y yo no puedo concebir que la iglesia esté aquí en ese periodo tan terrible que será a nivel mundial. El Señor nos ha dado promesas. Vuelvo a insistir, Él nos va a librar de la ira que vendrá. Y la forma de librarnos es a través del arrebatamiento. ¿Cuándo será ese rapto de la iglesia? Bueno, Pablo dice que el anticristo no se manifestará hasta que sea quitado de en medio lo que le impide, lo que le estorba que él tome el control total. Por supuesto, el único que tiene poder para estorbarle es el Espíritu Santo de Dios. Después no hay nadie, no hay ninguna institución humana que pueda detener el poder del anticristo, el misterio de iniquidad, detenerlo. Es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y se cree que cuando el que le estorba sea quitado de en medio, y la iglesia, que es la sal de la tierra, que es luz del mundo, aunque está perdiendo sabor, aunque está perdiendo brillo, la iglesia está languideciendo. Repito, el Señor, antes que se apague la llama, antes que el pábilo se apague y está humeando, el Señor va a volver a avivar ese fuego. Yo creo que Dios tiene que enviar un Pentecostés más, porque yo no puedo aceptar que el Señor se lleve una iglesia media moribunda, hermano. Gloria a Dios. Una iglesia que está decayendo en su primer amor, yo no creo, hermano. La iglesia que va a levantar tiene que brillar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mire lo que va a estar ocurriendo. Este es ya la segunda mitad de la gran tribulación. Capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Que son 3 series de juicios
que van a ir cayendo uno tras otro sobre esta tierra. Son días de retribución, dice el Señor. Gloria a Dios. Por eso Cristo nos dice que a medida que vamos llegando al final, dice: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida y de la glotonería de este mundo, y venga de repente aquel día. Gloria a Dios. Mirad que seáis dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay que estar alertas, velando, llorando. No te dejes arrastrar por las glotonerías, los afanes de esta vida, las embriagueces, creo yo, las cuestiones de este mundo que tanto atraen y envuelven. ¿Estamos en qué verso? Verso 2, ¿no? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Se imagina usted, hermano? 1/3 de los océanos convertido en sangre, y la tercera parte de los seres vivientes que habitan en los océanos muertos. ¿Usted se imagina las pestes, las epidemias y las plagas que va a despertar esto? Si ahorita con lo que está ocurriendo allí en el norte ya están desesperados con las plagas que están moviéndose, ¿qué será entonces en esa época, hermano? Gloria a Dios. Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Hermanos, las fuentes de aguas potables que tenemos para vivir se van a convertir en ajenjo. ¿Se imagina la desesperación? Si por 1 o 2 días que cortaron el agua aquí en Lima, la gente entró en pánico, hermano. Por 2, 3 días, la desesperación, el pánico, se peleaban por el agua. ¿Qué será? ¿Se imagina usted las fuentes de aguas, los manantiales convertidos en ajenjo? Y la gente beberá esas aguas y dice que morirán. Gloria a Dios. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces el día ya no va a durar 12 horas,
menos la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte? 4 horas menos. Así que el día de luz va a durar entre 7 y 8 horas nada más. Oscuridad. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es decir, lo que viene va a ser peor. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Todavía no ha llegado lo peor, está por venir. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mire lo terrible que serán esos días. Hoy la gente, a pesar de que están sufriendo estos embates tan terribles, la gente sigue bailando, la gente sigue emborrachándose, la gente sigue fiestando, la gente sigue gritando ¡gol! Y la gente sigue bailando. Cuando lleguen estos días, la actitud de las personas va a cambiar totalmente. Ahí no va a haber fiestas, no va a haber voz de alegría. La gente va a desear la muerte, dice. ¿Pero qué dice? Pero la muerte no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, porque son días de retribución. Hermano, ese periodo es conocido como el día de la ira de Dios. Y yo digo, su amada, la señorita iglesia, Dios derramando su ira sobre este mundo impío que no quisieron aceptar, la gracia ya se cerró, y la señorita iglesia también estando allí. Entonces, ¿para qué rapto? Además, ¿dónde ubicamos el rapto? Si la iglesia pasa todo esto, lo que el Señor ha dicho de que no nos ha puesto para ira, de que te guardará de la hora de la prueba, que el Señor nos guardará del tiempo de la ira de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermano, el rapto es inmediatamente antes que empiece la gran tribulación. Las señales están cumplidas. Lo único que estamos esperando es que el Señor venga en las nubes. Y dice que la iglesia nos reuniremos en las nubes para estar con el Señor para siempre. Estaremos los 7 años de gran tribulación. Estaremos allá arriba, Apocalipsis 19, celebrando las bodas del Cordero. Estaremos en una fiesta allá arriba. Ya cesó toda lágrima, cesó todo llanto, cesó todo sufrimiento. Estaremos allá arriba con Cristo, con el amado, celebrando las bodas del Cordero. Al finalizar la gran tribulación, los cielos se abrirán y aparecerá entonces la señal del Hijo del Hombre. Y Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo le verá. Ahí será la venida gloriosa con su santa decena de millares de ángeles. Gloria a Dios.
El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor. Se cree que estos personajes que van a salir de ese pozo serán una clase de demonios tan terribles que el Señor los tiene guardados allí para ese día terrible, hermano. El primer ay pasó. Aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo: al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Siga leyendo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Dicen que allá en Chiclayo, y esto asustó a los chiclayanos, en medio de las nubes negras de la tormenta, dice que apareció como un arco, pero de fuego. En el cielo se incendió, inclusive lo filmaron, y las nubes como que se incendiaron en fuego, hermano. Ya todo esto nos está hablando, hermano, que el día de la ira de Dios llega, hermano. Es que no puede ser posible. La humanidad se está corrompiendo a tal punto. Todo esto que le ha ocurrido a nuestro país no es otra cosa que el desagrado de Dios, hermano. Pero en medio de la ira se acuerda de su misericordia. ¿Y qué es lo que está Dios haciendo? Llamando al arrepentimiento. Pero no quieren. La gente quiere seguir su vida, hermano. No quieren. El hombre rico que estaba en el infierno le dice: Padre Abraham, si uno de los muertos, si uno de entre los muertos va y se presenta a esos 5 hermanos que tengo allá en la vida, ellos se arrepentirán. Y Abraham le dice: no, ahí tienen a los predicadores. Si no oyen a los predicadores, aunque se levante un muerto, no creerán, dice.
Es decir, que Dios ha designado la forma en que las personas se conviertan es a través de la predicación del Evangelio. Pero hay gente que no quiere, hermano. Mire, hay gente que son tan duros, ni aún cayendo los juicios. Vuelvo a repetir, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermano, yo digo, ¿tan duro puede ser el corazón de una persona? Sí. Están bajo el juicio de Dios. Están bajo la ira. Y no se arrepienten. No se arrepienten. Hay gente que están oyendo el Evangelio por años. Hasta hijos de creyentes. Han crecido en la iglesia. Pero no quieren, hermano. Y están, pero no están. No quieren saber. No quieren arrepentirse. Quieren seguir su vida de mundanalidad. Quieren seguir practicando el pecado. Quieren todavía lo sensual. Siga leyendo para que vea cómo será ese periodo tan terrible. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el librito abierto, sobre el mar. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a saltar, hermano. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Al capítulo 16, donde están las copas de la ira. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra,
Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora es todo el mar, y todas las fuentes de agua se convierten en sangre. Ya no hay que beber entonces. Hay una botella de agua, hermano. ¿Cuánto costará? La gente pagará sumas millonarias por una botellita de agua. Ahí el petróleo, ya no, todos los que tienen esos pozos petroleros, de nada les sirve. Todos los petrodólares que puedan tener, todos los obredólares que tengan, no les sirve de nada, hermano, en medio de esta ira tan terrible. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Están siendo quemados, no tienen que beber, no hay que comer, están sufriendo terribles úlceras, y ni aún así se postran, sino blasfemaron. No se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, más o menos unos 35 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Alguno dirá: ¿pero qué? ¿Dios es tan malo para hacer venir todos esos juicios sobre los hombres?
Pobrecitos los hombres, pobrecitos, mírenlos cómo actúan. No han querido arrepentirse. La época de la gracia sigue abierta, no quieren arrepentirse. Aquí hay algunos de los que están aquí que no se quieren arrepentir. Vienen, oyen, pero no quieren arrepentirse. Quieren seguir su vida. Ellos dicen, pero yo ¿en qué mal hago? El simple hecho de vivir tu vida a tu manera, ya eso es pecado. Porque no estás viviendo como Dios quiere que vivas. No estás buscando el rostro de Dios. No estás agradándole a Dios. Cuando tú dices yo no tengo pecado, le estás haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios ha dicho todos han pecado. Todos están destituidos de la gracia de Dios. Y por ende todos necesitan arrepentirse. Algunos dicen, pero yo ya me arrepentí. Bueno, muestra por tus buenas obras tu arrepentimiento. Quiero verte que estás arrepentido. ¿Te has arrepentido? Bueno, entonces tienes que bautizarte en agua. Porque es un mandato. El bautismo en agua no es una elección, no es opcional. Es orden. Es un sacramento. ¿Te has arrepentido? Yo me arrepentí en una cárcel. Llegué a la iglesia. Y desde que llegué, lo que escuchaba quería yo aprenderlo y practicarlo. Entonces oí que había que bautizarse en agua. Y averigüé, ¿y cómo es eso? Me dijeron, bueno, tienes que recibir doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Anótate, me explicaron. Pues me anoté inmediatamente. Y comencé a recibir doctrina. Y pasé el tiempo y me bauticé en agua. Y de ahí seguí. Entonces se dice que te has arrepentido. Quiero ver tus hechos. Quiero ver los frutos. Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento. Y comenzaron a venir los soldados, venían los fariseos, venían los religiosos, y Juan les dice, generación de víboras, les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y los soldados romanos decían, ¿y qué haremos nosotros? No extorsionen, le decía. Confórmense con su sueldo. No pidan coimas, no extorsionen. Gloria a Dios. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que está arrepentida tiene que haber fruto, hermano. Entonces la doctrina, ese periodo de prueba, es para ver si está convertida la persona. Porque no todo el que pasa aquí delante está convertido. No, pasó adelante, yo lo vi que pasó. ¿Y cuánta gente yo he visto que han pasado? Que han pasado. Vuelvan a sus lugares y regresan y siguen su vida. Y no hay fruto de arrepentimiento. Cuando una persona está arrepentida de verdad, aborrece el pecado, amado hermano. Porque ha recibido el Espíritu de Dios. Y Dios aborrece lo malo. La persona convertida comienza a aborrecer el pecado. Ya no quiere vivir la vida que antes vivía. Ama la justicia. Y ahora quiere vivir como Dios enseña en su palabra. Quiere vivir orando, la Biblia se la come, quiere vivir leyendo la Biblia. Para el mundo se volvió loco. Quiere hablarle a todo el mundo. Yo me convertí y los primeros días sí sentía un poquito, yo decía no. Pero un día Dios me ministró y me dice a mí, no te avergüences de mí, me dijo. Anda, prepárate, me decía. Y ese día yo lloré y le dije, Señor, perdóname, ya no me voy a avergonzar de ti. Le voy a testificar a todo el mundo. Y a los primeros que comencé a testificarle fueron a los amigos del barrio. Y les comencé a hablar de la experiencia que yo había tenido. Recuerdo a muchos de ellos, cuando yo les hablaba me miraban así, no me decían nada. A algunos se les llenaban los ojos de lágrimas, gloria a Dios.
Recuerdo uno de ellos que le había testificado y que simplemente me escuchó. Yo me había ido a un templo por ahí cerca donde vivía. Cuando regresé lo encontré en la puerta de mi casa. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces cuando llegué me dice: Augusto, te estoy buscando. Y me dice que había tenido una experiencia. Desde que yo le hablé había quedado conmovido. Y estuvo hablando por teléfono con una novia que él tenía. Y hablando por teléfono, ahí hablando sus coqueterías, sus tonterías, el Espíritu de Dios le habló y le dijo: cuelga y búscalo a Augusto. Pero dice que fue tan real la voz que sintió fuerte, con autoridad: cuelga el teléfono y búscalo a Augusto. Que el hombre ¡pum! Colgó, ni se despidió de la novia y fue corriendo a la casa. Y yo no estaba, yo estaba en el culto, y me esperó allí hasta que regresé. Cuando me contó, hermano, la experiencia, los ojos se le llenaban de agua, hermano. El Señor estaba tratando y le estaba dando la oportunidad. Allí le hablé, le dije: ¿quieres que ore por ti? Yo recién convertido, hermano. Hermano, miren, no tienes que ser un tremendo predicador, no tienes que ser un teólogo. Lo que tienes que hacer es tener a Cristo en el alma. Si tienes a Cristo en el alma de verdad, tú vas a querer hablarle a todo el mundo. Yo recuerdo un día salí del templo corriendo porque quería gritarle al mundo entero. Gloria al nombre de Dios. Yo no creo en esos llamados creyentes que dicen que se han convertido, pero no le hablan, pero ni... Hubo aquí un hermano que fue a trabajar a un lugar, que se lo llevó un pseudo hermano, se lo llevó a trabajar. Ese pseudo hermano tenía ahí también compañeros de trabajo con los que trabajaba años. Y al hermano que llevó le comenzó a testificar. Y ellos le dijeron: oye, tú no te cansas de hablarnos de tu religión, pero que llevamos años con él, nunca nos ha dicho nada de Cristo. Es que nunca ha testificado a sus compañeros. Hoy es un diácono. No de aquí, por supuesto, ¿no? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive, amados de hermanos. ¿Se imaginan? Entonces yo digo: ¿dónde está que la persona está convertida? ¿Dónde está, hermano? El Espíritu Santo le habla a uno cuando uno está convertido. Una tarde yo estaba en mi habitación orando. Estaba ahí con buzo orando en mi habitación, y sentí la voz de Dios que me dijo: levántate, cámbiate y sal. Y así por inercia me cambié y salí a la calle. Yo no, recién convertido, hermano. Me dijo: camina. Y caminé, llegué a la esquina, volteé a la esquina, y cuando vi a dos fulanos allá me dijo: anda, háblales. Y no eran dos, habían tres. Ahí llegué, me paré al lado de ellos y no podía hablar, hermano. Dije: Señor, me equivoqué. Ellos seguían ahí conversando, eran tres, y estaban distraídos y hablando, y yo parado allí sin poder hablar. Decía: ¿y ahora, Señor? Uno de ellos se despidió y se fue, y se quedaron dos. Y ahí entonces: ahora habla, me dijo. A los dos: ahora habla. Y le hablé mi experiencia, cómo yo había vivido todo lo que ellos me conocían en parte, pero habían cosas que no me conocían. Y ahí le conté todo, hermano. Los dos me miraron, sus ojos se llenaban de lágrimas. Uno de ellos comenzó a acompañarme a la iglesia, se anotó en la doctrina, y estuvimos yendo por como espacio de 2 meses a la doctrina, hasta que el diablo también lo descarrió. El otro, el diablo le arrebató la palabra y siguió en su vida hasta el día de hoy. Sé que siguen perdidos, pero tuvieron la oportunidad, y porque yo no me negué a hablarles, le testifiqué: habla y no calles. Cada vez que yo regresaba del culto y los veía a ellos, a todos ellos, no anhelaba seguir con ellos en esa vida de desenfreno y disolución. Más bien me daba
compasión de verlos perdidos. Y yo entraba en mi habitación y lloraba por ellos. Lloraba por ellos. Sálvalos, Señor, sálvalos. Yo no compartía ya con ellos, pero le rogaba al Señor, sálvalos. Esta es cuestión de vida o muerte. Si Dios te ha salvado, es para que le hables a esa gente que está perdida. ¿No hablas? ¿No dices nada? Lee lo que dice Ezequiel 33. Si tú no le hablas, ellos morirán en su pecado, pero yo te demandaré de ti la sangre de ellos. Hay creyentes, hermanos, que pueden hablar cualquier cosa, cualquier tema, con las personas, con los amigos, las amistades, los compañeros, con quien sea. Hablan de cualquier tema, pero no tocan la salvación del alma. No hablan. ¿Estás convertido? ¿Estás convertida de verdad? Quiero ver los frutos. El que es nacido de Dios busca las cosas de Dios, anhela las cosas de Dios. Amén, amén, amados hermanos. Terminamos este capítulo 16. ¿Ya lo hemos terminado? Sí. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Grande. Termino diciéndole lo que Cristo dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Es decir, ¿qué es lo que anhelas? ¿Las cosas seculares? ¿Las cosas de la vida? ¿El andar con esos amigos y compañeros? ¿Eso es lo que anhelas? ¿Trabajos, estudios? ¿Eso es lo que anhelas? ¿Y eso es lo que te distrae? Las cosas de Dios por obligación simplemente, y estás aquí por que te sientes obligado, ya sea porque papá o mamá te obligó a venir. Entonces no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Porque si tú hubieras nacido de nuevo, mira, tú quisieras estar aquí. Lo digo por experiencia yo. Los domingos, que era el día del Señor, yo era uno de los primeros en llegar al templo. Nadie me espoliaba a mí. Yo ponía la Biblia en la primera fila y pasaba al altar a orar hasta la hora que levantaban al pueblo. Pero ya estaba reservado mi asiento ahí ya, en primera fila. Todo el tiempo de miembro estaba allí en primera fila. No quería sentarme atrás, quería sentarme adelante. Primera fila. Hay creyentes que nunca se les ve acá adelante, siempre atrás. Aquí, primera fila. Y era uno de los primeros en llegar, si no el primero. Cuando todavía estaban terminando de hacer limpieza, ya estaba llegando yo allí en ayuno y oración. Y allí estaba en el altar. Ayunaba 3-4 veces a la semana, 3-4 días a la semana. Vigilaba todas las noches. Todas las noches. Eso es lo que me ha ayudado a mantenerme, hermano. Porque puse cimientos, recién convertido. Todas las noches vigilaba en mi habitación hasta las 3 de la mañana orando. Me echaba a dormir y a las 5 estaba de pie. A las 5 prendía el canal Panamericana, de 5 a 5 y media, había una enseñanza de media hora de Jimmy Swaggart. En ese tiempo todavía el hombre estaba bien. Todos los días era la enseñanza media hora. Y me ponía a orar, entraba ya después a trabajar, me iba a trabajar, pero ya habiendo orado, habiendo leído la Biblia, habiendo buscado el rostro de Dios. Y eso fue por meses, años. Y después en la obra hemos seguido en esa línea, hermano. Por eso es que exijo como exijo.
Por eso exijo. No puedo concebir a creyentes que dicen que están en el primer amor y están más secos. No puedo ver, no puedo aceptar, no voy a aceptar, no concibo, hermano. Que yo me acuerde que me haya quedado dormido en un culto, no me acuerdo, hermano. La única vez que sí me estaba cabeceando así, que me daba una vergüenza y estaba en el altar, era cuando yo viajé a España por el cambio de horario. Eran como 2 noches que no había dormido y esa noche estaba en el altar, estaba así, pero me daba vergüenza. Pero fue por el cambio de horario. Pero después, cuando yo me he dormido en un altar, cuando me he dormido en un culto, nunca, hermano. Y yo veo creyentes que con qué facilidad, desde que llegan, caen en los brazos de Morfeo en el culto, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está ocurriendo? ¿No sientes ese apetito por las cosas de Dios? ¿No sientes ese apetito? Yo recuerdo hace años se convocó a un ayuno de 40 días y yo me metí en esos 40 días. Cuando iba por la mitad de esos 40 días de ayuno, yo recuerdo, llegué a mi casa una tarde, ahí estaba mi esposa, y le decía: tengo un hambre, pero de Dios. Tengo hambre de Dios, le decía. Y mientras uno más busca, y mientras uno más se mete con Dios, más deseo tiene y más hambre de Dios tiene. Ese es cuando la persona está convertida. Cuando la persona no está convertida, venir al culto le es fastidio. Le fastidia. Hay una reunión, hay una confraternidad, ya sea de jóvenes, caballeros o damas, y está allí pero fastidiada, fastidiado. Y jugando con el pelo. Así, yo he visto en el culto. Ya hemos frenado esto del Facebook y de estar chateando en el templo, pero si no, montones de gente en eso, hermano. Les fastidia. Ya antes recibían con mansedumbre la palabra, ahora ya les fastidia, ya les incomoda, no quiere. Si ese es el caso tuyo, hoy arrepiéntete. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Aleluya. Todos de pie rápidamente, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Levante sus manos todos rapidito, hermano. Hermano, hermana, que te estás descarriando. Tú que aún no conoces al Señor, lo que va a venir va a ser tan terrible. Va a ser tan terrible lo que va a venir, que va a ser muy difícil que se salven. Hoy es el día de salvación. Tú reconoces que estás desagradando a Dios. Reconoces que hay cosas en tu vida que no agradan a Dios. Hija, hijo de creyente, que estás aquí, que te sientes obligado, obligada, pero aún no conoces al Señor, no le has rendido tu corazón, porque todavía el mundo te envuelve. Aquí está el altar. Hoy, una oportunidad más que Dios te da. Yo no sé si será la última, pero sí sé que es una oportunidad más. Aquí está el altar. Si quieres venir a reconciliarte con el Señor, si quieres venir a pedirle perdón a Dios, que has incurrido en algo que a Dios no le agrada,
Te das cuenta que has fallado al Señor. Te das cuenta que te estás alejando de Dios, que estás perdiendo el primer amor. Ven aquí al altar. Señor, quiero reconciliarme contigo. Dile, quiero reconciliarme contigo. Quiero hacer las cosas correctas. Quiero hacer lo que te agrada a ti, Dios mío. Yo no quisiera quedarme para ese periodo terrible de la gran tribulación. He leído, he escuchado lo que dice tu palabra y me espanta la idea nada más de saber que me puedo quedar por mi negligencia, por mi desidia, por mi abandono, por mi pecado, porque simplemente quiero seguir la vida mundanal. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Dile, perdóname, perdóname. Yo vuelvo a ti en esta mañana, en esta tarde. Reconozco mi error. Reconozco que sin ti no hay valor. Reconozco que sin ti no hay poder para alcanzar la meta final. Que necesito tu ayuda, Dios mío. Desesperadamente te necesito, dile. Te necesito, Señor, te necesito. Toma mi vida. Reconcíliame contigo. Señor, desde hoy voy a empezar a hacer las cosas que te agradan, que enseñas en tu palabra. Señor, pero rompe toda cadena que el enemigo quiere poner en mi vida.